¿Qué tan asombroso es Dios para nuestras vidas? ¿Qué tan asombroso es Dios para nuestras vidas? Yo creo que para algunos mucho, demasiado, no lo podemos contener. Es un Dios vivo, es un Dios verdadero, pero quizá dentro de esta iglesia también haya personas que nuestro Dios les da igual. Es posible. ¿De cuáles personas eres tú? De aquellos que se admiran a ver la gran obra de Jesucristo, de aquellos que viven día con día la obra del Señor Jesucristo, o de aquellos que se levantan, van a trabajar, vienen a la iglesia y como si nada. La obra del Señor Jesucristo es algo permanente, que está activa hoy mismo, hoy en día, en donde el sacrificio que Él hizo en su cruz, ahí en la cruz, al derramar toda su sangre, murió y resucitó. Pero la obra no está concluida. ¿No es cierto? Tenemos una esperanza. Y esto es algo para estar pensando todos los días y estar pensando y recordando la muerte del Señor Jesucristo y también que Él resucitó. Es algo en qué pensar. En Lucas capítulo 9, versículo 18, un versículo que ya vimos anteriormente, nos habla que un día, cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Les pregunta el Señor Jesucristo. Los discípulos le responden. Unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que uno de los antiguos profetas ha resucitado. Y el Señor Jesucristo les dice: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Ustedes, los que realmente han estado conmigo, ¿quiénes dicen que soy yo? ¿Quién soy para ustedes? Y Pedro afirma y dice: el Cristo de Dios, el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo, el unigénito de Dios. Y Lucas presenta a Jesús orando antes de los grandes hechos de su ministerio, mucho más que Mateo y mucho más que Marcos. En ocasiones orando solo, posiblemente alejado en la distancia de sus discípulos, y en otros acompañado. La incógnita de quién era Jesús en aquellos días era evidente. ¿Por qué? Pues nadie sabía quién era Jesús. Unos decían que era Elías, otros decían que Juan el Bautista, y nadie sabía quién era Jesús. Había gran ahí alboroto porque todos se preguntaban quién era Jesús. A lo que Pedro y los discípulos respondían que Él era el Cristo. Pero esta noticia todavía no se sabía. Herodes, y esto lo podemos ver desde el inicio del capítulo 9. Si ustedes van al capítulo 9, versículo 1, cuando el Señor Jesús les dio poder y autoridad a los 12 discípulos sobre demonios y sanar enfermedades, dice que ellos salen y la gente andaba diciendo que Jesús era otra persona y era otro profeta. Tanto así que Herodes también llegó a preguntar que quién era el que andaba haciendo todo eso, y le respondían lo mismo. Y le decían que era Juan, y Herodes decía: no puede ser que sea Juan. A Juan yo lo mandé matar, yo lo mandé decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Pedro, como vocero de todos, afirma que Jesús era el Mesías prometido, el Salvador enviado por Dios y anunciado por los profetas para liberar al pueblo de Israel. ¿Ok? Y esto es lo que decía Pedro. Pero los judíos, ¿qué es lo que esperaban? Los judíos esperaban algo completamente diferente. Los judíos esperaban a un líder empoderado, un líder que llegaba como los jueces del Antiguo Testamento, ¿ustedes se acuerdan? Para liberar militarmente al pueblo del dominio extranjero y restaurar el poder y la independencia de este pueblo. Sin embargo, no les era evidente que Jesús venía como el Salvador humilde, sufriente
y sacrificado, como lo menciona en el versículo 22. Dice en el versículo 22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Ellos decían, este es tu Salvador. Pero la gente no podía entender cómo su Salvador, el Rey poderoso, quien venía a rescatarlos, iba a sufrir, iba a morir en la cruz. Pero principalmente Jesús vino a esta tierra y en realidad sufrió cuando estuvo aquí. La gente lo quería matar. Fue rechazado por muchos, incluyendo por aquellos que conocían la ley al derecho y al revés. Murió en la cruz, derramó toda su sangre y no se quedó ahí. Al tercer día resucitó. Y resucitó cumpliendo su promesa que él ya había hecho, que así lo predijo. Y dijo, voy a morir, pero también voy a resucitar al tercer día. Como proposición traemos en esta mañana, que nos quede bien claro en esta mañana, que por cuanto Jesús, el Hijo de Dios, es el Rey de la gloria, yo debo escucharle y tener fe en Él. Y tener fe en Él. Vamos a ir desarrollando todo esto. El Señor Jesucristo, además de Dios, también era humano. Esto lo explicamos en una predicación anterior. Era humano. Es algo que no tenemos que olvidar. Él estaba anunciando su muerte. En estos versículos que leemos, Él estaba anunciando su muerte. Él sabía que iba a venir esta tierra, que la gente lo iba a desechar, que la gente lo iba a hacer menos, que la gente lo iba a escupir, que la gente lo iba a matar. Él ya sabía todo esto y aún así vino encarnado a morir en la cruz por cada uno de los que estamos sentados en esta silla. Y día con día muchas veces nos olvidamos de esto. Alguien murió por ti y por mí en la cruz, derramando toda su sangre. Y no solo, no cualquier persona, ni cualquier rey. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el que está por sobre todas las cosas, se encarnó y murió por ti y por mí. Y en el versículo 28, que es la porción que vamos a ver el día de hoy, del 28 al 36, aconteció como 8 días después de que Jesús había anunciado su muerte y que había dicho que Él vino a esta tierra y que iba a sufrir y que iba a ser rechazado, que iba a morir en la cruz, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y Él subió con estos 3 discípulos y subió al monte a orar. Curiosamente, y este es dato de Lucas, el escritor que menciona aquí el evangelista, es el único de los evangelios que narran en esta historia que mencionan que Jesús subió con los discípulos específicamente a orar. Si usted lo busca en Mateo y usted lo busca en Marcos, encuentra que sí, que Jesús subió con sus discípulos al monte, pero Lucas nos menciona en específico que Él subió a orar. ¿Por qué? ¿Por qué Lucas escribió esa parte de que a orar? ¿Por qué Él decidió poner esas palabras ahí? Él deseaba mostrarle a la gente que el mismo Señor Jesús necesitaba y anhelaba pasar tiempo de intimidad con Dios. El mismo Señor Jesús. ¿Por qué no habremos de necesitar nosotros tiempo de intimidad con Dios? Y de esta manera Lucas nos describe que Jesús también era 100% humano, además de ser 100% Dios. La necesidad de una intimidad fuerte con Dios era anhelada por el Señor Jesucristo ante un momento difícil. Momento de sufrimiento, momento de rechazo y un momento en el cual llegaría la muerte. El Señor Jesucristo sube a este monte y se dispone a orar, a pasar un tiempo de intimidad con Dios. Y mientras oraba, y esto es algo bien especial, que mientras oraba sucede algo especial en ese monte
con estos discípulos. Usted imagínese la escena en donde Jesús sube al monte y van estos 3 discípulos con él y van subiendo y suben y se disponen a orar. Y mientras empiezan a orar, sucede algo especial. Al inicio les platicaba que Lucas siempre nos comenta que el Señor Jesús estaba orando y mientras ora, sucede algo especial. Sucede algo especial. Y esta no se queda fuera. En el versículo 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. En Jerusalén. En este versículo 28 podemos ver la humanidad completa de Jesús, en la cual Jesús, siendo humano, anhelaba estar con Dios, pasar tiempo con Él. Y no así, apenas brincamos un versículo, no sabemos cuánto tiempo pasó orando el Señor Jesús, y podemos ver la deidad soberana de Jesús, Dios lleno de gloria. En el versículo 29 podemos ver, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. A diferencia, una vez más, a diferencia de lo que vemos en Mateo y en Marcos, es que Mateo y Marcos usan la palabra se transfiguró. ¿Qué es esto de transfigurar? Pues nada más cambiar de forma, algo que nosotros no podemos hacer, aunque muchas veces en las mañanas nos levantamos de una manera y luego una retocadita de mano y nos damos una transfigurada. Bueno, esta transfigurada fue diferente, fue más especial todavía. Y esta palabra de transfiguración solo la usa Mateo y Marcos, no la usa Lucas. ¿Por qué? ¿Por qué no la usa Lucas? Si recordamos un poquito, Lucas escribe a los griegos para salvación también de los griegos, para que les llegara el mensaje a ellos en especial, a los griegos. Y ustedes dicen, bueno, ¿y los griegos qué? Pues ¿qué tienen? ¿No podían entender la palabra transfiguración o qué? Pues recordemos que los griegos, ellos creían mucho en aquello. Ellos, en primer lugar, eran politeístas, creían en muchos dioses, creían que existía muchos dioses, y en segundo lugar creían que también la encarnación de estos mismos dioses y la formación de estos mismos dioses. Entonces, muy probablemente a la hora que Lucas dijera, se transfiguró, ellos, sí, es algo que ya conocemos, nuestros dioses también lo hacen, pero no lo hizo así. Él decidió quitar esta palabra y lo describe como que la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco resplandeciente. Y esto sucedió mientras oraba. Ahora, esto de qué manera podemos ver la deidad de Dios reflejada aquí. Muchos dicen, bueno, es un milagro lo que estaba pasando, de que el Señor Jesús resplandeció al estar orando y todo esto. Pues probablemente sí, fue un milagro. Pero yo le llamaría, si me lo permiten, le llamaría más milagro a la obra de que Dios se encarnó, a un milagro permanente en donde Dios, teniendo su soberanía, decidió encarnarse y venir a morir en la cruz por nosotros. Y en este momento en el cual su rostro resplandece y brilla, no está saliendo más que a la luz que la deidad del Señor Jesús. Y Él pudo haber hecho esto en cualquier momento, porque Él era Dios y si así lo decidía. Pero solo en este momento, al pasar tiempo de intimidad con Dios, Él pudo reflejar su propia gloria. ¿Usted recuerda algún otro versículo de la Biblia en donde se menciona que alguien estuvo orando y que también su rostro resplandecía? Moisés, ¿verdad? Este es muy evidente. Es muy evidente. Y por aquí lo tengo. Aquí está. Moisés. Hay una gran diferencia entre Moisés y Jesús. Hay muchas cosas que son iguales. Y esto usted lo puede encontrar en Éxodo 24. Hay muchas cosas que son muy parecidas. Moisés y Jesús suben a un monte, ¿ok? Suben los dos. Ocurren en una montaña. Y van los dos y están orando. Y mientras oran sucede algo especial, que resulta que cuando Moisés baja, después de pasar gran tiempo
en presencia de Dios, dice que su rostro resplandecía, su rostro reflejaba la gloria de Dios, como un fuego abrasador. La gloria de Dios. También había una nube con ellos. Hay una diferencia. Moisés reflejaba la gloria de Dios como un espejo. Él, al estar tanto tiempo con Dios, así como la de usted y como la mía, ¿eh? Al estar tanto tiempo con Dios, la gloria reflejaba como un espejo. La diferencia de Jesús es que Jesús, el resplandor venía de Él mismo, reflejaba exactamente su propia gloria. Esto lo hace diferente a Moisés, porque cualquiera puede decir, bueno, es que son iguales. Pues resulta que no. Son muy, muy diferentes. Son muy diferentes. Entonces, esa es una gran diferencia. Bueno, regresando, sin salirnos del versículo 29, vamos en el segundo versículo. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Esto es lo que nos menciona Lucas. La apariencia de su rostro se hizo otra. Esto era importante en este punto en el ministerio de Jesús, porque Él había dicho a sus discípulos que su Salvador iba a morir en la cruz y que ellos deberían seguirle espiritualmente. Si yo hubiera escuchado probablemente estas palabras, es muy seguro que quizá no seguiría a Jesús. Usted seguiría a un capitán del equipo que le dice, vente al equipo, vamos a perder. Pues no, ¿verdad? Yo creo que yo no me sumaría a ese equipo. Pero el Señor Jesús les estaba diciendo, voy a morir, voy a sufrir y voy a morir en la cruz, pero voy a resucitar. Y la obra no se queda allí, sino que continúa. Entonces, eso es lo que le decía el Señor Jesús. Ustedes me deben de seguir. Dice, sí, voy a sufrir, sí, voy a morir, pero ustedes deben de seguirme y deben de seguirme. Hubiera sido fácil para ellos perder la confianza en Jesús, ¿no es cierto? Después de tal declaración. Sin embargo, en su resplandor transfigurado, en su gloria mostrada a los discípulos, esto daría una gran confianza a los discípulos al ver que verdaderamente al que estaban siguiendo era al mismísimo Dios. Entonces esto les fortalecía bastante su fe. Jesús sabe lo que está haciendo. Él prometió que todas estas cosas iban a acontecer, pero Él sigue siendo el Rey de la gloria. Amén. Cuando Jesús vino a esta tierra y los hombres lo desechaban, ¿dejó de ser Dios? No. ¿Dejó de ser humano? No. Él seguía siendo el mismo, el Rey de la gloria. Después lo desecharon no solo la gente, sino que lo desecharon los sacerdotes, los de la ley. Y lo desechaban y decían, este no es Dios. Y Él dejaba de ser Dios solo porque los maestros de la ley lo decían. No dejaba de ser Dios. Después vinieron las agresiones, lo escupían, lo maltrataban, lo crucificaron. ¿Y estando en la cruz dejó de ser Dios? No. Muchos dudarían de Él, pero también por eso el Señor Jesús se manifestó de esta forma a los discípulos para que vieran su gloria, reflejada. Mientras lo negaban, lo escupían, lo golpeaban y lo crucificaban, seguía siendo Dios y Rey de la gloria. Para muestra de esto está su resurrección de entre los muertos, mostrando su completa soberanía, incluso por encima de su propia muerte. Mucha gente en este mundo dice, todo tiene solución, menos la muerte. Pues resulta que el Señor Jesucristo tiene la solución para la muerte también física. Amén. Y esa es la esperanza que tenemos. Debemos de tenerla viva en nuestras vidas. ¿De quién estamos siguiendo? ¿De por qué estás aquí en esta mañana? ¿De por qué viniste y te levantaste temprano? Temprano entre comillas, porque empezamos a las 10, 11 de la mañana. ¿Pero por qué te levantaste temprano? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Por qué vienes los sábados en lugar de andar en una fiesta? ¿Estás aquí con el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué dejas tu trabajo una semana por unos campamentos, por campañas? ¿Por qué vives para Dios? Lo necesitas tener presente en tu vida. Es la salvación, esa es la salvación. En Lucas 9, en el versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la salvará.
Jesús mostró de forma ejemplar este versículo y lo vivió completamente. Que los portadores de la cruz serían receptores de la gloria. El fin no es la cruz, el fin es la gloria de Dios. Porque nosotros en algún día también Dios, por medio de Dios seremos glorificados, ¿no es cierto? Seremos transformados, ¿no es cierto? Seremos perfeccionados. Pero también dice este versículo, que el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Los domingos, no. Bueno, también. Pero todos los días. Versículo 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. En la comparación que hacíamos con Moisés, les repito, está en Éxodo 24, 17, en el cual el rostro también brillaba intensamente en el Sinaí. Y hay muchos paralelos que nos hablan también con Moisés y Jesús, ahora no lo vamos a tocar. Pero Lucas entiende que Jesús es un nuevo Moisés para el pueblo, que es el mediador de una nueva ley para su pueblo y los liberará de la esclavitud. ¿Ok? Moisés fue elegido también para sacar a su pueblo de la esclavitud en aquel tiempo, pero ahora que vino el Señor Jesús, vino a cambiar completamente la ley. Antes tenías que obedecer completamente la ley, tenías que cumplir al pie de la letra lo que hacía. Para limpiar tus pecados tenías que sacrificar un cordero y un montón de cosas. El Señor Jesucristo vino a cumplir esa ley, y no solo eso, sino que ahora ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, en donde la salvación es por gracia, no por obras, dice la Biblia, es por medio de la fe, es porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y todo esto por gracia, porque el Señor así lo quiso. Aún así, la gloria de Jesús es diferente a la de Moisés, es mucho más grande y vino a cumplir la ley y ahora pasarnos a un tiempo de gracia. El pueblo judío era el pueblo de la ley y los profetas, probablemente, por eso leemos en el versículo 30, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Probablemente Moisés como representante de la ley para fe de los judíos, y seguramente Elías como representante de los profetas. Entonces dice Moisés y Elías, quienes aparecieron, versículo 31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ese es otro dato importante. Mateo y Marcos no nos dicen de qué estaban hablando, pero sin duda alguna Lucas escribe que hablaban de su partida. Que hablaban de su partida. ¿Cuán difícil puede ser para alguien el saber el momento en el cual vas a perder la vida? Y quiero que es una comparación muy absurda, pero nos comparemos tantito en cuanto a la humanidad del Señor Jesús. Él sabía que iba a sufrir, Él sabía que iba a morir por cada uno de nosotros, y aún así estaba fielmente luchando día con día contra eso, y cerca de Dios y orando. Usted y yo sabemos que algún día estaremos con Dios, si lo hemos decidido así, en cuanto a seguirle fielmente todos los días y hacerlo Señor de nuestras vidas. Pero eso requiere que todos los días tomes tu cruz y lo sigas. Y tomes tu cruz y fielmente, día con día, lo sigas y lo sigas. Pues al final de cuentas, Él es el Señor de tu vida. El Señor de tu vida. Y conozco personas que tristemente dicen, yo ya hice una oración, yo ya dejé entrar a Cristo en mi corazón con permiso. Y ahorita andan por la calle de la amargura en el mundo y te los topas y les dices, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Y si bien te van y te contestan y con maldiciones y con todo lo demás. Dicen, no, yo ya recibí a Cristo en mi corazón, yo hice una oración y ya está. El mismo Señor Jesús trabajaba día con día, día con día. ¿Cómo están nuestras vidas, hermanos? ¿Tenemos esa intimidad con Dios, así como Él la tenía
en la humanidad de Jesús, cuando la necesidad de Él estar orando, estamos día con día orando, estamos día con día leyendo la Biblia, y esto es difícil. Al menos en mi vida sí es difícil, pero ahí estamos luchando, y le estamos dando, y orando, y leyendo, y caemos. Pero el Señor es fiel, y estamos ahí. ¿Cómo están nuestras vidas, hermanos? Buen momento para analizarnos. Porque al partir del versículo 32, como punto número 3, vemos la respuesta humana de los discípulos que estaban ahí con Jesús. En primer lugar, ahí en el versículo 32 dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Una vez más, rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Lograron ver esto. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Llegamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Entonces, no, hermano, usted no es el único con problemas de sueño los domingos al venir a la presencia del Señor. Estos discípulos dice que estaban rendidos de sueño. Y en otra ocasión, ¿alguien recuerda otra ocasión en donde estaban rendidos de sueño, pero allá sí se quedaron dormidos? Getsemaní, ¿verdad? Capítulo 22, versículo 45. Vamos allá. Desde el 44, Lucas 22, desde el 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, el Señor Jesús vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Los halló durmiendo. Y era un momento increíble también. En un monte, orando, pero los discípulos estaban dormidos. Probablemente alguien esta mañana se quedó dormido y ahorita está dormido en su casa. Gloria a Dios que usted llegó hasta esta mañana, hermano, y usted llegó hasta aquí. Versículo 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Y esto de las 3 enramadas, pues es una tienda, una chocita ahí para que se quedaran más tiempo. Pedro, listo, ¿no? Listo, dijo, no, pues aquí ya está Elías, ya está Moisés, el Señor Jesús, aquí nos quedamos un rato, hacemos algo. Y esta es una de las partes en la Biblia muy extraña, muy rara, de esas partes que dices, ¿por qué está aquí? Pero bueno, Dios en su soberanía lo hizo. ¿Por qué Pedro decía esto? Tal vez quería prolongar el momento, quizá tal vez Pedro quería pasar más tiempo con ellos y por eso dijo esto de hacerles unas chocitas ahí. Tal vez quería honrar a Moisés, quería honrar a Elías, a Jesús y dijo, este es un buen presente para ellos. Tal vez quería darles algo de hospitalidad a Moisés y Elías y ser buen hospitalario. O tal vez Pedro no sabía ni lo que estaba diciendo. No sé si estaba nervioso, si estaba dormido, si estaba modoro, pero él no sabía lo que está diciendo. Y esto es algo curioso en la Biblia, porque a veces creemos que la Biblia pues siempre, pues sí, ¿verdad? Siempre hay que respetarla completamente, pero esta parte que dejó aquí, el mismo Lucas, si usted lo lee ahí en su Biblia, en su versículo, dice que Pedro no sabía ni lo que estaba diciendo. Y eso muestra la humanidad del hombre. Muchas veces no entendemos los planes de Dios. ¿Por qué estaba Moisés y por qué estaba Elías con Jesús? En realidad no lo sabemos, no lo dice la Biblia. No sabemos por qué estaban ahí. Lo que sí sabemos es que estaban hablando acerca del momento de Jesús cuando llegara en su crucifixión. Y era un momento quizá tan especial, tan entre ellos, de que no sabemos ni siquiera qué estaban diciendo, que Pedro dijo, pues bueno, pues ya estoy aquí, pues ¿qué hacemos?
¿verdad? Pero el mismo Lucas dice que no sabe ni lo que él mismo decía. Y fíjese que dice versículo 34. Y mientras él decía esto, mientras Pedro decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Pero usted se fija el gran contraste que había de que un versículo atrás dice Pedro, Maestro, bueno es para nosotros estar aquí. Y parece que él estaba muy tranquilo, muy feliz de lo que estaba pasando. Pero un versículo después estaba lleno de temor y de miedo, porque yo creo que ya se había dado cuenta de la magnitud. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar. Los discípulos ya estaban aterrorizados de lo que estaba pasando cuando la nube los envolvió, porque entendían a la nube como la presencia de Dios, como la presencia de Dios. Y ahora, ¿por qué ellos tenían miedo? ¿Por qué pasó esto? Normalmente era el sumo sacerdote al que le era permitido venir a la presencia de Dios, y solamente un día y una vez al año. Solo el sacerdote. Eso lo menciona en Hebreos 9:7. Segunda cosa, ver el rostro de Dios era morir. Entonces, por eso ellos también tuvieron miedo, porque probablemente iban a morir. Eso lo puede ver usted en Éxodo 33:20. Y nadie sabía lo que estaba pasando de ellos tres. Otra cosa que quizás pudieron pensar, que lo vemos también en la Biblia, es que tal vez Dios los llevaría directamente al cielo, como lo hizo con Elías. Pues estos tres acontecimientos que le menciono, es porque igual una nube apareció. Esto usted lo puede ver en 2 de Reyes 2, del 1 al 11. Entonces, cualquiera que pudiera ser el resultado de estos hombres, sintieron una terrible indignidad al estar en la presencia de Dios. ¿Cuál es tu miedo cuando vas a un examen y que ya estudiaste todo y te lo sabes todo? ¿Tienes miedo? Pues a lo mejor poquito, ¿verdad? Pero dices, estudié todo, ahorita contesto todo, 5 minutos y me voy. Pero ¿cuál es la terrible angustia cuando no estudiaste nada? Vas desvelado y te anda del baño y estás en un examen. Es terrible, ¿no es cierto? Es terrible. Estos discípulos reconocían su baja condición para estar en la presencia de Dios. Ellos se miraban a ellos mismos y decían, no es posible que nosotros estemos parados delante de la presencia de Dios en nuestra condición. Y mostraban la respuesta humana. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta humana, hermanos, cuando estamos enfrente de Dios? ¿Somos dignos de estar enfrente de Él? En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Somos favorecidos nosotros de que el Señor nos debe la salvación? No. La salvación viene por gracia. Entonces, cuando vamos a Él, hermanos, día tras día, debemos de limpiar nuestras vidas y reconocer nuestra condición. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Y usted y yo no somos ni lo mínimamente suficiente para estar con Dios. Pero Dios, quien es el Rey de la gloria, quien se mostró a estos discípulos y mostró su gloria esplendorosa, nos ha dado, hermanos, de un poquito de Él. Nos ha dado un poquito de Él. Estos hombres estaban insuficientemente preparados para encontrarse con su Creador y se veían vulnerables ante Él. Y como ya se mencionó versículos atrás de este capítulo, Pedro ya había respondido antes quién era Dios. Pedro sabía en realidad quién era Dios. Y él dijo, el Cristo de Dios. Él reconocía quién era Dios completamente. Ahora,
el mismísimo Dios, el mismísimo Yahweh, da su respuesta. Y fíjese en el versículo 34, es del 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd, a él oíd. Y ahora era el mismísimo Dios, el mismísimo Yahweh, declarando quién era Jesucristo. Dice que este es mi Hijo amado, a él oíd. Primero lo describe, este es mi Hijo amado, y después viene un imperativo que dice, a él oíd. Y yo estuve buscando y creo que es el único imperativo que trae este pasaje. Es lo único, es el único verbo que trae ahí en imperativo como ordenanza a los discípulos. A él oíd. Solo una cosa, a él oíd. ¿Y por qué decía esto? Este gran imperativo, este mandamiento, es el anticipo para toda la enseñanza de Jesús a sus discípulos sobre el viaje a Jerusalén. Era una enseñanza diseñada para prepararlos para sus tareas cuando ya no esté con ellos. Y este imperativo, hermanos, de id, este imperativo, yo estoy casi seguro que va más allá de estos 3 discípulos. Va mucho más allá de estos 3 discípulos. No solo se refería a Pedro, a Juan y a Jacobo, sino a todas aquellas personas que conocieran del Mesías hasta estos días. Usted y yo, hermanos, y las personas de este mundo, hasta hoy en día, desde aquel tiempo, debemos de escuchar la voz del Mesías, del que era nombrado, se profetizó de él, que vendría a este mundo, moriría por usted y por mí. Y no solo eso, sino que iba a resucitar. ¿Usted cree esto? ¿Ven? Porque esta es la salvación. Este es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? 3 palabras. La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Esto es lo que creemos. Y no solo esto de a él oíd se quedaba en aquellos días, sino que hasta los días de hoy debería llegar. Y no solo estas palabras, no solo eran para ellos 3, no solo eran para los escribas y fariseos de aquella época, sino hasta los días de hoy. Y dice el versículo, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto, Yo creo que al final de todo, dijeron Pedro, Juan y Jacobo, espérate, no estamos preparados para nada de esto, nosotros solo vinimos con Jesús a orar. Quizá ese fue el pensamiento de ellos, nosotros solo vinimos con Jesús a orar. Pero si usted y yo nos ponemos a pensar eso hoy en día, vas a ir a orar con Jesús a un monte y vas a estar a solas con Él. Y es muy probable que, es segurísimo que cuando estés con Jesús, la mismísima presencia de Dios va a estar contigo. ¿Usted subiría con Jesús? ¿Usted estaría tranquilo delante de la presencia de Dios? ¿O estuviera atemorizado por nuestro pecado viviente y latiente de todos los días? ¿Cuál sería nuestra reacción? Es un gran examen, ¿no es cierto? Como conclusión, predicador novato, tiempo corto. Entonces, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿ok? Su hermano. Estos 3 acompañaron a Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo. Usted lo puede ver versículos atrás. Ellos 3 en especial. Eran el círculo íntimo de Jesús. Ya lo habían acompañado cuando resucitó a la hija de Jairo. Y también en el huerto Getsemaní. ¿Ok? De esta manera había 3 testigos de estos eventos. ¿Usted cómo piensa que estos 3 discípulos se sentían y cómo estaba su fe después de este acontecimiento? ¿Fortalecida o débil? Realmente fortalecida. Sabían que la persona que les había dicho, tienen que seguirme, pero yo, que sepan que voy a sufrir, me van a maltratar, me van a rechazar, pero yo soy Dios. Los discípulos así como que, pues bueno, pero después que vieron la gloria de Dios, la gloria del Rey,
Era para que su fe fuera fortalecida completamente. La transfiguración de Jesús tendría éxito, confirma que Jesús tendría éxito durante su camino. El sufrimiento no sería en vano, sino que era un anticipo de la gloria que le esperaba a Jesús. La gloria revelada, porque Él ya era el mismísimo Dios en ese momento, en todo el momento Él ya lo fue. Sin embargo, su esperanza no era algo solo para Él. La historia que viene después, ustedes la pueden leer aquí enseguida, la que vamos a ver el siguiente domingo, del muchacho endemoniado, muestra claramente que el camino de Jesús tiene fruto para este mundo. Y también lo puede ver capítulos atrás, donde Jesús había hecho milagros por todos lados. También es para este mundo. Un día en su reino las enfermedades serán quitadas. No habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. No obstante, pocos pueden interpretar bien el camino de Jesús. Solo quieren andar por vista y no por fe. Hoy en día, esta parte que vemos en la lectura de Lucas y que la entendemos, en estos días también fue escrita para nosotros. Por eso usted la tiene ahí en sus Biblias. Y ha llegado hasta el día de hoy y se ha preservado. Y la tenemos en nuestras manos. ¿Con qué fin? ¿Usted pudo ver la gloria de Dios personalmente? ¿La gloria de Jesús personalmente? Quizá no, porque no estuvimos en ese monte. Pero estos tres hombres sí. Y no vieron solo eso, sino que vieron que resucitó a muertos, que sanó enfermedades. Y el poder del Señor Jesús es el mismo en aquel tiempo y hoy. Es el mismo. Para seguir hoy a Dios, necesitas tomar tu cruz y seguirle también. En aquel tiempo sí, y hoy también. Toma tu cruz y sigue a Cristo. Pero es que si tú dices que Dios, Él es un Rey soberano que está por sobre todo, que es un Rey glorioso, si sigo a Jesús en mi trabajo, probablemente no me van allá a tomar en cuenta. Quizá en mi escuela me van a decir de cosas. Y es algo que pasa todavía. Bueno, a mí me pasó todavía. Te hagan a un lado porque crees en Cristo. Este es cristiano. Y te hacen a un lado. Probablemente tienes que sufrir, tienes que padecer. Te pueden hacer menos. Pero el sufrimiento no se queda aquí. Hay una recompensa eterna, en la cual todos aquellos también somos llamados. Una vez más, yo les digo, sigamos a Jesús. Va a ser difícil. No les digo que vamos a perder, porque no vamos a perder al final de cuentas, sino que va más allá. Sino que seremos transformados también en gloria con Él, con el Señor. Después de lo que aconteció con los discípulos, estoy seguro que ellos no fueron los mismos. Pero el Señor Jesús ha hecho un milagro muy importante en nuestras vidas. Pudimos estar dormidos y no lo vimos, o podemos estar despiertos y darnos cuenta de dónde nos rescató Dios. Dios ha hecho un milagro grande en la vida de cada uno de nosotros. Quiero creer que de todos. Si en tu vida aún no lo ha hecho, Dios te puede... El hombre está destinado a ir al infierno. El Señor Jesucristo vino a esta tierra, murió en la cruz y resucitó para salvar a todos ellos para su gloria. Si tú no has decidido todavía rendir tu vida al Señor, este es el momento para hacerlo. Los que ya hemos tomado esa decisión, es probable que se nos haya olvidado ya la salvación. Este milagro que el Señor hizo con nosotros, porque fue un milagro desde el momento en que Él te salvó. ¿Pero estás dormido en esta mañana? ¿Estás dormido en tu vida todos los días? ¿O la mantienes presente en tu vida todos los días? Que el Señor Jesucristo murió por ti y que tomas tu cruz y lo sigues todos los días. Entonces en esta mañana probablemente vemos dos tipos de personas aquí. Los que hemos decidido seguir a Jesucristo, tomar nuestra cruz y seguir adelante. Los que hemos visto su gloria al hacer ese milagro en nosotros. Y los que están dormidos. Mientras la fe de muchos fallará,
y el amor de muchos se enfriará. Y esto ya viene escrito en Mateo 24:12. A otros los encontrará perseverando en fe y en amor hasta el fin. Marcos 13:3. ¿De cuál de los dos eres tú, hermano? ¿De cuál de los dos eres tú? Por cuanto Jesús, el Hijo de Dios, el que mostró su gloria frente a estos discípulos, es el Rey de la gloria, yo debo escucharle y tener fe en Él. Y tener fe en Él. La gloria de nuestro Rey no depende de nosotros. El que Dios sea grande y majestuoso no depende de nosotros ni en lo más mínimo. Aún así nos ha dado su salvación por gracia para su gloria, para que trabajemos, para que perseveremos hasta el fin, hermanos, para que le echemos todas las ganas, para que toda la gloria se lo lleve Él en nuestras vidas. En tu trabajo, la gloria para Dios. En tu escuela, la gloria para Él. ¿Sabes tocar? Para Dios. Dar clases para Dios. En audio, para Dios. Todo para Él. Que la gloria sea para Él. Si tú has perdido el anhelo por Cristo y no has dejado que gobierne tu vida, acércate a Dios. Escúchalo. Cree en su palabra y pídele que fortalezca tu fe día con día. Vamos a orar.